darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir interactuando a través de estos medios digitales y que también nos permite que a pesar de esta situación, nosotros podamos seguir, ustedes puedan seguir con su aprendizaje y puedan seguir aprendiendo. Para iniciar, les voy a suplicar que por favor me enciendan sus cámaras para que yo les pueda marcar su asistencia. Gracias, Neri. Gracias, Katherine. Muy bien. Gracias, Carla. Vamos a realizar una pequeña dinámica. Me gustaría saber si a ustedes les gusta ver películas o si al menos tienen una noción de cuáles son las más conocidas. ¿Les gusta ver películas? Sí, ¿Sí? Muy bien, Neri me dice que sí. más o menos. Ah, muy bien. Pero me imagino que tienen más o menos la idea. Vamos a jugar, vamos a realizar esta dinámica que se llama Adivina la película con emojis. Todos sabemos cuáles son los emojis, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, los emojis son los que utilizamos en WhatsApp, los que utilizamos en las diferentes plataformas. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Yo les voy a pasar acá. Va a aparecer una serie de emojis y ustedes me van a decir qué película puede ser. Por supuesto, basándose en los emojis que les van a aparecer. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar entonces. ¿Qué película creen que sea esta? Las cataratas. ¿Algo? Pero el Señor. nombre, ¿sí? ¿Podría ser una aventura de altura? Sí, muy bien. Y sí es una aventura de altura. Muy bien, Carla. Vamos a ir con la siguiente. ¿Qué película creen que puede ser? Rápido y furioso. Muy bien, Neri. Sí, es Rápido y Furioso. Ya tenemos la respuesta. Vamos con esta. Harry Potter, creo que. Muy bien. Gracias, Katherine. Sí, es Harry Potter. Esa es la respuesta correcta. Esta está fácil. Thor. Muy bien, Neri. Y precisamente es Thor. Vamos con esta. Esto también está fácil. ¿Qué película Toy creen? Story. Toy Story, muy bien, Katherine. Y es Toy Story. Esta está fácil. Buscando a Dory. A Nemo. A Nemo. Sí, muy bien, buscando a Nemo. Muy bien. ¿Ya ven que sí ven películas? Sí saben. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Al menos ya se distrajeron un poco. Bienvenida, Karina. Muy bien. Y como les decía al inicio, ya les di la bienvenida a nuestra clase ya número 3. Ya estamos a la mitad ya esta es nuestra última clase del segundo bimestre. Entonces, si tienen alguna duda, también pueden preguntarnos de una vez para que queden claros los temas que hemos visto. En las instrucciones ya está habilitado en plataforma el cuestionario que van a realizar el día de hoy. Si en dado caso no les da tiempo el día de hoy, van a poder realizarlo hasta el día lunes. El día lunes todavía pueden ustedes enviarlo por si en dado caso no les da tiempo el día de hoy. ¿Estamos claros con esto? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Gracias. Hoy vamos a ver un poco vamos a tratar un poco el concepto de qué es un archivo. Tenemos que el archivo es un conjunto ordenado de documentos que se guarda con el fin concreto de acuerdo a unas normas o criterios que se determinan dependiendo de la empresa o del lugar en donde se elabore.
Dependiendo a esos criterios o a esas normas que se tengan, se va a realizar esa organización. El archivo de una empresa puede también denominarse como el conjunto de documentos que son producidos por una empresa en el desarrollo de las actividades que le son propias de manera orgánica y automática y conservados como testimonio de información. Un documento no simplemente vamos a verlo como una hoja, ¿verdad? Como una hoja que vamos a guardar, sino que también pues es un testimonio de una información. Si nosotros realizamos cualquier tipo de documento, una circular, un oficio, siempre, si ustedes se han podido dar cuenta, si lo vamos a entregar a una persona, siempre se lleva un original y una copia. ¿Por qué? Porque nos firman una de recibido y esa la guardamos como un testimonio, como una evidencia de la gestión que se realizó. Entonces, también por eso son denominados como testimonios de información. Al igual que otro tipo de archivos, es básico conocer bien a la institución a fin de cumplir el principio de procedencia. Los archivos de empresas se conservan con mucha dificultad. La información es diversa y a veces efímera y se organiza de diferente forma. No solo hay que tener en cuenta a directivos y trabajadores, sino también la influencia que ejercen a la hora de transmitir sus funciones y su información a los clientes. Cuando nos referimos a un archivo va a depender también de la empresa o del lugar en donde nosotros trabajemos, ¿verdad? Pues es necesario que conozcamos bien la institución, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, cuál es su metodología de trabajo para que nosotros también podamos aplicar esto, de poder realizar un archivo de una manera correcta y también de una manera ordenada. También va a tener mucha influencia a la hora de cómo se les va a atender a los clientes y si ellos necesitan algún tipo de información que ustedes se las puedan brindar de una manera correcta y también de una forma ordenada, ¿verdad? A eso se refiere esta parte de la información que se les va a brindar a los clientes. Los archivos también permiten cumplir dos funciones que son muy básicas. Una de ellas es almacenar la documentación. Y la número 2 es recuperar de inmediato los documentos que son almacenados. En el número 1, que es almacenar la documentación, es más que todo poder guardar y poder tener en un lugar seguro toda aquella información que se realiza a lo largo de una jornada, a lo largo de un tiempo determinado, un año, 6 meses, dependiendo de la empresa en la que ustedes estén laborando. En el número 2, recuperar de inmediato los documentos almacenados. Nos referimos a que si tenemos un sistema de archivo que está ordenado y está organizado de una manera muy rápida y que todas las personas que están involucradas lo reconocen como tal, conocen el sistema y pueden identificar un documento de manera rápida. A eso se refiere, a poder encontrar o poder recuperar un documento de la manera más rápida posible y que nosotros no tengamos también, no dificultar el trabajo de tener que buscar en toneladas y toneladas de archivos, sino que el hecho de que si tenemos un archivo totalmente organizado, va a ser muchísimo más fácil poder resolver ese problema de encontrar un documento que nosotros necesitemos. El archivo también tiene otras funciones. Una de ellas es reunir los documentos en la empresa y la proposición de documentos. Los documentos de los archivos no siempre son para conservar. Pesa mucha más la destrucción de la conservación. Influyen los gastos y la logística de la empresa. Se tiende a centralizar la información. No hay sistemas de organización y normalmente no se aplica el principio de la procedencia. Tenemos que tener en cuenta al momento de crear un archivo, también tener no simplemente reunir todos los documentos, ¿verdad? Y guardar, sin nosotros tener una serie de normas por las cuales nosotros lo vamos a ordenar. Se refiere a que muchas veces si guardamos todo y acumulamos, puede ser que se generen gastos, ¿verdad? Y que también va a ser complicado también poder encontrar un documento en términos a la logística. Se tiene que centralizar muy bien la información, qué documentos de verdad son importantes, qué archivos de verdad debemos conservar porque nos pueden servir. Y también tenemos que muchas veces no hay sistemas de organización. Normalmente tampoco se utiliza el principio de la procedencia, de dónde proceden esos archivos, de dónde proceden esos documentos, y eso puede alterar también el orden y las normas que se van a tener en un archivo. En la función de reunir los documentos de la empresa también tenemos que ser selectivos en ver cuáles tienen mayor importancia para también poder ordenarlos de esa forma. Y la proposición también de documentos.
Tenemos que hay diferentes tipos de archivos y sus documentos. Existen al menos dos criterios primordiales para tipificar los archivos documentales que se pueden clasificar en diferentes formas. La primera forma de poder clasificarlos es por su organización. En la organización tenemos una clasificación que empieza con aquellos archivos que son centralizados. En los archivos centralizados se dan cuando hay una dependencia dentro de su compañía que se encarga de manera específica del manejo de los documentos. Este tipo de departamento suele llamarse propiamente archivo y requiere de un orden superior al promedio con personal especializado de realizar las labores de conservación, organización, proceso y destrucción de archivos. Toda vez que se requiera un documento, será necesario acercarse a esta dependencia para solicitarlo. Los archivos centralizados pues son un poquito más complejos, ¿verdad? Y más se dan en empresas que son grandes o que tienen un funcionamiento un poco más amplio o extensivo, porque se tiene solo un departamento, solo un área de archivo, donde hay personal que está totalmente familiarizado con eso. Y al momento de que cualquier otro empleado desee un documento, pues se aboca a esta dependencia para poder obtenerlo. Y también se tiene, más que todo es como les decía, ¿verdad? Ellos tienen la responsabilidad ya, ese personal, de poder conservar, de poder organizar, del acceso a esa documentación y también de la destrucción de aquellos archivos que ya no se consideran relevantes. Por supuesto que este tipo de archivo también tiene ventajas. Una de las ventajas es que hay orden y control, porque solo un departamento es el encargado de poder manejar los archivos. Es asequible a todos, es decir, que no todos pueden acceder, pero tiene que ser por medio de ese departamento. Economiza duplicados, es decir, que como hay personal que está totalmente en esa área, se va a evitar pues que haya información duplicada. Economiza espacio y equipo. Esto se refiere a que también solo aquellas personas que estén autorizadas van a poder ingresar y van a tener acceso a ello. Y se va a evitar también espacio y también que haya más personal trabajando en esta área. El procedimiento es uniforme, es decir, que el procedimiento es recto, es lineal, es derecho al momento de poder realizar este tipo de procedimientos. Va a ser también más personificado porque solo hay un área que se dedica a eso. Esas son algunas de las ventajas que tiene el archivo centralizado. También están aquellos archivos que son descentralizados. Estos se tratan de un tipo de organización donde cada dependencia de tu compañía se hace cargo de su documentación que genera, incluyendo su clasificación y su manejo. Esto se refiere más que todo a que en una empresa, pues cada área va a tener su propia sección de archivo. No va a haber una general como en el centralizado, sino que cada área va a tener un área que sea de archivo. Cada área va a tener su propia dependencia de archivo y ellos mismos lo van a controlar. Acá nos dice también que si tu empresa cuenta con este sistema, es probable que tengas dependencias internas como, por ejemplo, archivo de contabilidad, archivo de almacén, archivo de recursos humanos, etcétera. Ya son dependencias de una misma área, pero no necesariamente cuentas con personal especializado. Por su independencia es necesario solicitar una consultoría periódica que revise y unifique los métodos de manejo documental en cada área de la empresa. A diferencia del centralizado, en este tipo de archivo ya no se tiene a personal totalmente calificado para poder manejar los archivos, sino que prácticamente las personas que trabajan, por ejemplo, en el área de contabilidad, ellos manejan su propio archivo, entonces ya no hay personas que sean totalmente calificadas para poder controlarlos. Y a veces se puede dar pues de que se duplique información, ¿verdad? Porque se maneja entre el mismo equipo. Y es necesario que, porque es un poco más independiente, se realice ciertas consultorías para revisar y supervisar también la metodología que se está utilizando con el manejo de ciertos documentos para ver si es la correcta, para ver si lo están realizando de la forma que es adecuada. Por supuesto, tiene ciertas ventajas y nos dice que tiene mayor autonomía. La autonomía se refiere a que tiene un poco más de independencia. La independencia se va a dar porque ya no depende simplemente de la empresa, sino del área en el que está ubicada. Es un ajuste que es permanente, rapidez de acceso, porque si está solo en el área de contabilidad, solo en esa área van a buscar el documento que necesita. No requiere personal especializado, aunque debería de tenerlo para que no
También no cargar tanto a los empleados, ¿verdad? Sino que también haya un área solo para archivo. Normas estrictas en cuanto al número de copias. Entonces, si estamos al alcance de nuestro archivo, también vamos a tener un control estricto del número de copias que vamos a usar. Normas para el control y seguimiento de documentos. Esto es importante que se realice cuando se va a hacer un tipo de archivo descentralizado, que tengamos en cuenta nosotros este tipo de normas para que el control que se vaya a realizar también sea el adecuado. No sé si hay dudas hasta dónde vamos. No, señor. ¿No? Muy bien. También tenemos los archivos que son mixtos. Tenemos que los archivos que son mixtos son aquellos que reúnen documentación de áreas aisladas o dependientes, pero con un organismo central que los captura periódicamente, los organiza y los conserva apareciendo tanto en los registros de archivo por departamento como en los de archivo central. En los mixtos pues ya se juntan tanto el archivo que es descentralizado como el que es centralizado, pues ya se juntan ciertas áreas para poder tener un archivo ya sea por departamento o un archivo que también pueda ser central. Este método permite contar con disponibilidad de documentación en cada área de tu empresa sin perder la posibilidad de tener un archivo histórico central donde se almacenen los papeles menos inmediatos. Esto también nos brinda esa opción de que se pueda tener pues un archivo de documentos que se van a necesitar de forma más constante y también tener un archivo central que sea más que todo histórico, ¿verdad? Que no se van a requerir de manera inmediata o que no se van a requerir muy recientemente. Por supuesto, este método también tiene sus ventajas. Tiene mayor elasticidad, es decir, que puede ser un poco más flexible, puede ser un poco más variado, se le pueden adaptar diferente tipo de estrategias o de técnicas. Otra de las ventajas podría ser la pronta localización de documentos, que puede ser también un poco más rápido si están organizados. Si es un archivo que está organizado por áreas, pues ya sabemos a qué área nos vamos nosotros a dirigir para encontrar el archivo que necesitamos. Estas son las ventajas que tienen los archivos que son mixtos. También está una clasificación que es por la frecuencia de uso que se les da a ciertos documentos. Y acá tenemos tres clasificaciones o tres subáreas, donde tenemos que primero está el archivo que es activo, el archivo que es semiactivo y un archivo que es inactivo, que por supuesto el nombre ya nos puede dar a nosotros una idea de qué es lo que se va a tener en este tipo de archivos. En el número 1, que es el archivo activo, tenemos que se va a tratar de documentos que generalmente se requieren de manera inmediata. Por ejemplo, tenemos acá que se trata de documentos generados también de forma reciente y que seguramente se utilizarán y agotarán su uso el mismo día. La mayoría pasará a segundo plano, pero hay documentos que siguen vigentes por largos periodos y se usan al menos una vez por mes. Por eso que deberán permanecer accesibles. Un archivo activo es más que todo esos documentos que se van a generar de manera reciente o documentos también que se pueden requerir de forma inmediata o de forma más constante. Y se utiliza este tipo de archivo con el fin de que también si se va a necesitar un archivo de forma muy rápida, se pueda acceder a él y podamos tenerlo lo más pronto posible. A eso se refiere el archivo activo. El archivo semiactivo nos dice que se va a referir a todos los documentos que han terminado su vida útil dentro de una actividad concreta o no han cumplido su ciclo fiscal. Los documentos llegan aquí del archivo activo y su fin es dar cuenta de las operaciones realizadas. Es decir, que si se va a utilizar una clasificación por frecuencia de uso, primero tenemos que tener un espacio de archivos que están activos, otro espacio de archivos que están semiactivos. Es decir, que si aquí un documento ya no fue tan solicitado, ya no fue de ayuda durante un tiempo, se puede pasar al archivo semiactivo, pero que sin embargo tal vez el documento aún no terminado su ciclo fiscal o su función fiscal, ¿verdad? Puede ser requerido también en cualquier momento. Entonces se puede pasar a este archivo que es semiactivo y todos los archivos que se encuentran en el segundo, pues pasan del archivo activo al siguiente, cuando ya ha pasado su tiempo tal vez de validez o también ya pasó mucho tiempo desde que se generaron y no se ha tenido ningún tipo de respuesta, no se han requerido, entonces se realiza este cambio de
archivo activo a semiactivo. Y por último tenemos también el archivo que es inactivo, que por ende comprendemos que es el archivo pues que ya no está, que ya no tiene funciones o tal vez ya no tiene validez. Acá llegan los documentos que han perdido todo valor útil para la operación de la compañía, pero que se mantiene su valor político, documental, histórico o incluso porque la Ley General de Archivos exige un periodo de conservación. Hay documentos que tienen que mantenerse archivados por un tiempo bastante largo. Sin embargo, acá van a estar también todos aquellos archivos o documentos que ya haya pasado su tiempo de validez o su valor que es útil dentro de la empresa o dentro del lugar laboral. O incluso puede ser que se nos exija la conservación de ese archivo. Se puede guardar también por su valor político, documental o el valor histórico que se tenga. Estas son las 3 subcategorías que tiene la clasificación de archivos según la frecuencia con la que se utiliza. Existen, por supuesto, otro tipo de clasificaciones, ¿verdad? Nos dice también que un archivo se puede clasificar de acuerdo con las necesidades propias de la empresa. Cada empresa puede idear un archivo según las necesidades que presente o las necesidades que tenga. No exclusivamente debe ser las clasificaciones que conocimos el día de hoy. La empresa puede crear sus propias normativas, puede crear sus propias reglas y su propia técnica de cómo poder archivar sus documentos. Por ejemplo, en cada área puede existir una clasificación personal por cada colaborador. Este es el caso de los departamentos de ventas, donde cada vendedor tiene su cartera de clientes. Este es el ejemplo que nosotros podemos tomar en cuenta cuando nosotros miramos algunos tipos de vendedores. Ellos siempre cargan como un tipo folder donde cargan esa carpeta de clientes, ¿verdad? Quiénes tienen que visitar, cuál es la rutina o el itinerario que tienen. A eso se refiere. De esa forma también puede ser un tipo de archivo que se puede aplicar en las empresas. Acá en el ejemplo nos da en el área de ventas, que también tienen su propia metodología de poder archivar los documentos de sus clientes, pero cada empresa en sí puede tomar la estrategia o la clasificación que se le acomode mejor, que les ofrezca también la facilidad de poder encontrar sus documentos y que estén todos al alcance, ¿verdad? Y que no se les dificulte el momento de que requieran algún tipo de documento, tener que buscar o que les lleve mucho tiempo, sino que pueda ser de un acceso inmediato. Otro tanto se puede decir del soporte por el cual se conserva, sea este archivo físico o digital. Sin embargo, estos y otros tipos más de archivos se interrelacionan con los ya señalados. Si tenemos tanto nuestro archivo de forma digital o física, también se puede relacionar con las clasificaciones que ya vimos el día de hoy, que está por su organización y por su frecuencia de uso. Podemos utilizar cualquiera de estos dos en poder realizarlo tanto físico como de manera digital, que también nos va a facilitar el acceso, ¿verdad? Porque si tenemos nuestro archivo de forma digital, vamos a tener cada carpeta, ¿verdad? Archivos activos, semiactivos, inactivos, y vamos a ir agregando ahí los documentos que sean necesarios. Y tenemos que un archivo es tanto que es una fuente organizada de la documentación de una empresa. No solo es vital en sí mismo, sino en la forma en la que tu empresa está desarrollada. Un archivo va a ser la representación de cómo va a estar organizada nuestra empresa. Si tenemos un archivo totalmente desordenado, pues eso va a dificultar también el trabajo que se vaya a realizar. Por eso es tan importante estas clasificaciones para que nosotros podamos conocer cuáles son las diferentes formas en las que podemos ir organizando, en las que podemos ir ordenando los archivos o los documentos que están bajo nuestro poder. No sé si tienen dudas o preguntas. No, señor. ¿No? No. Muy bien. Les agradezco entonces mucho por su atención y su participación en nuestra clase del día de hoy. Solo voy a tomarles asistencia a los que no estaban al inicio. Y si no tenemos más dudas o comentarios, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Y como les mencionaba, ya está habilitado el cuestionario en plataforma para que ahora puedan pasar también a responderlo. Y les deseo que pasen una feliz tarde y un buen fin de semana. Gracias, señor, igualmente.
Gracias, señor, Gracias. igualmente. Gracias, Feliz cuídense. tarde, señor. Gracias, Igualmente, igual señor. ustedes. Gracias, cuídense.